Listo. Ya. Ya. Antes de empezar, se está conectando la hermana Verónica. La vamos a saludar. Déjenme admitirla. Y llegó justo para la ofrenda. Hermana Verónica, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien también. Justo empezando. Ok. ¿Cuánto tiempo que no la veía, hermana? Hartos días. Sí. Ya, a ver, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna pregunta bíblica que quieran consultar o algo? Darle un poco de volumen. ¿Sí? Cuando baja la hinchazón en los labios de Liberty, no quedará perfecto. No se entiende lo que está diciendo. El micrófono está abierto con ruido. Espérame un poquito. Para mí, eso basta. Ahora la nariz. Ahora sí. ¿Tiene alguien alguna pregunta o algo? Antes de comenzar, ¿alguna pregunta con algún texto bíblico? Al parecer no. Ya. Hoy día vamos a hablar sobre algo importante, sobre la palabra de Dios. Yo he estado preguntándole al Señor ¿cómo se llama? Cuáles temas poder ir compartiendo con ustedes, ¿cierto? Y el cómo. Y yo al principio quería compartirles sobre el bautismo, sobre la fe, pero Dios puso en mi corazón el hablarles y el compartirles sobre la palabra de Dios, porque es un fundamento importantísimo para entender qué es la palabra de Dios y algunos de sus innumerables beneficios. Así que este estudio lo vamos a dividir en dos partes, y si es que tienen alguna pregunta, interrumpan nomás, ¿ya? Y eso. Yo les voy a dar una tarea para que lean en estas 2 semanas el Salmo 119. Es bien largo, pero es el Salmo que contiene prácticamente toda la descripción de lo que es la palabra de Dios. Es un salmo muy bonito, porque expresa un amor hacia la palabra de Dios, que es 19. el amor que uno... Salmo 119. Ah, ya. Es el salmo más largo que hay. Así que yo creo que en 2 semanas puede ser ¿cómo se llama? Leído en realidad. Bueno, igual, ¿cómo se llama? Nada es ¿cómo se llama? Presionado, ¿ya? Sino que ustedes se vayan dando el tiempo para poder ver. Y cualquier duda que tengan, los días viernes las podemos ir contestando. Entonces, antes de partir, vamos a orar. ¿Puede ver usted, amorcito, por favor? Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor, por estar juntos nuevamente después de esta semana de receso, de descanso, que también nos bendijiste, Señor, con nuestra familia, que nos guardaste, que nos diste un tiempo, Señor, de poder también ser luz, Señor, a través de nuestras vidas con ellos, Señor. Y queremos bendecir este día, Señor, esta hora en que vamos a estar reunidos. Te pedimos que
abras nuestros entendimientos, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nosotros disponemos nuestra mente, nuestro corazón a recibir lo que tú nos quieras, Señor. También te pedimos que bendigas a Eduardo, Padre, que sea tu espíritu hablando con denuedo a través de él, Señor. Nosotros disponemos, Señor, este tiempo, Señor, para ti. Lo consagramos, Padre, y te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amadas. Entonces, en 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Entonces, ¿cuál es la forma en que vamos a crecer? ¿Cuál es la forma en que ustedes van a poder crecer como hijas de Dios? ¿Cuál es la forma en que ustedes se van a poder desarrollar? Con la palabra de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada. La palabra de Dios. ¿Ya? Porque hay gente que predica y enseña la palabra de Dios, pero está adulterada o manipulada o cambiada o tergiversada. Por eso que es importante que ustedes puedan crear el hábito de leer la Biblia diariamente. Es importante que uno como cristiano pueda generar el hábito de leer diariamente la Biblia. Aunque al principio quizás sea un poco complejo, ¿cierto? Pero quizás partir con 5 minutos ya es un inicio, ¿cierto? Y ahí Dios les va a ir dando el tiempo, ¿cierto? Para que ustedes puedan escudriñar las Escrituras. Porque por medio de las Escrituras ustedes van a poder crecer. Hay muchas personas que son cristianas, pero que no crecen y están estancadas porque se conformaron y no escudriñan las Escrituras. Ya vamos a ir conversando sobre eso. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Y para saber qué es, vamos a tomar en referencia, ¿cierto?, al mismo Señor Jesucristo, que es, siempre va a ser Él la persona que tiene la mayor revelación de Dios, mayor que los profetas, mayor que Moisés, mayor que Pablo, que Pedro, que Juan. Jesucristo es el que tiene la mayor revelación de Dios. Por lo tanto, nos vamos a fiar más aún, aunque hay más descripciones, de qué es la palabra de Dios. Vamos a leer Mateo 4:4, a ver si lo puede buscar usted, amor. Y si alguna de ustedes quiere buscar Hebreos 1:1, lea Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una de las primeras descripciones que podemos ver, dadas por el Señor Jesucristo, de qué es la palabra de Dios, es que es toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra de Dios. Todo lo que Dios hable, aunque suene, ¿cómo se llama? Lógico, ¿cierto? Pero todo lo que Dios hable es palabra de Dios. Ahora vamos a ver Hebreos 1:1. El que lo haya encontrado puede encender el micrófono y lo puede leer, por favor. Sí, acá parece que lo tengo ¿Sí? yo. Dice Dios, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces Sí. y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sigo? Entonces, ahí dice de que Dios ha hablado de muchas maneras. O sea, ciertamente Dios siempre ha hablado, habla y va a seguir hablando. Por lo tanto, Dios ha hablado muchas cosas, ¿cierto?, que quizás no están escritas en la Biblia. Voy a explicarme un poco. El apóstol Juan
en el Evangelio de Juan dice de que el Señor Jesucristo hizo, ¿cierto? Y es probable que haya enseñado muchas cosas que no están escritas en este libro, dice, porque si se escribieran, los libros en el mundo no bastarían. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha hablado, pero no todas están necesariamente en la Biblia. Por ejemplo, si Dios nos habla ahora para dar una, ¿cómo se llama? Guianza, ¿cierto? No es algo que se va a escribir automáticamente en este libro. Aunque vamos a ver que todo tiene concordancia, que nunca Dios va a hablar algo que se contradiga a las Escrituras. Entonces, también el Señor Jesucristo se refiere a la Escritura. Vamos a ver Juan 10:35. Vamos a ver de que el mismo Señor Jesucristo hace una distinción entre palabra de Dios y la Escritura. Dice, si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Ya, entonces dice, habla de si llamó dioses a aquellos a quienes llegó la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces, el Señor Jesucristo está aquí afirmando que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Es palabra que ha salido de la boca de Dios. Porque Él dice que Dios envió su palabra sobre ciertas personas y después habla de que esta palabra es la Escritura. Entonces, hay hartos detalles importantes. Primero que toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada de Dios y es palabra que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, los profetas, los apóstoles, los salmistas, todos han sido inspirados por Dios divinamente para que quedaran las cosas escritas como quedaron escritas. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Que aquí vamos a ver un poco de que la Escritura o la Biblia es inspirada por Dios y además la utilidad que tiene para nuestras vidas. ¿Leo? Sí, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción de justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar calificados o perfeccionados? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a alcanzar ese estado que Dios quiere que alcancemos? A través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empiece a corregirnos de nuestros errores, a instruirnos o enseñarnos qué es justicia o cómo yo tengo que ser justo. Entonces, cuando yo dejo que la palabra de Dios me instruya, me guíe, me corrija, y eso en forma práctica es que yo en realidad busco en las Escrituras, ¿cierto? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Qué está bien y qué está mal según las Escrituras? Cuando yo tengo esa disposición del corazón, las Escrituras van a ir haciendo un cambio en mi vida. También es importante que el Señor Jesucristo, cuando habla en Juan 10:35, que fue el versículo que ya vimos, habla de que la Escritura no puede ser quebrantada. Y esto es importante, porque quizás por el mundo la Escritura puede que sea no creída, o que no sea, que no sea tomada en cuenta, pero no puede ser quebrantada. ¿Qué significa esto? Que si Dios dice que algo va a pasar, va a pasar. En el momento que Dios lo diga y en el momento que Dios lo dijo. Entonces, todo lo que Dios dice es inquebrantable. Por ejemplo, el tema de los juicios, el tema del pecado, el tema de las maldiciones, el tema de su amor, el tema de la salvación, el tema de sus promesas para sus vidas. Todo eso que está escrito no puede ser quebrantado por nadie. Entonces, la Escritura es inquebrantable.
Y es más, la Escritura o la Biblia es el parámetro absoluto de referencia para nuestra existencia y para nuestra relación con Dios. Es la verdad absoluta. El hombre puede vivir a espaldas o sin considerar, la palabra de Dios, pero, ¿cierto? Es la palabra de Dios la que determina lo que es bueno y lo que es malo y las consecuencias que vienen con cada cosa. Entonces es importante porque el parámetro de todo cristiano, o el parámetro de ustedes, ¿cierto? Bueno, mío, el de Marcela, ¿cierto? El de todos, el parámetro para poder discernir, ver, ¿cierto? Qué está bien y qué está mal, es la Escritura. Independientemente de cómo esté el mundo, de qué diga el mundo o en qué cultura estemos. Porque la palabra de Dios se va a oponer a la cultura donde llegue, se va a oponer a la cultura. Porque las culturas del hombre son humanas. Y el reino de Dios es celestial. Y lo que es de carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Ambas cosas no pueden coexistir juntas. O yo ando en el espíritu o ando en la carne. ¿Amén? Entonces, es importante. Hay un texto bíblico que está en Isaías 8:20. ¿Usted lo encontró? ¿Puede leerlo, por favor? Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esto es importante porque dice a la ley y al testimonio. Cuando está hablando de la ley y al testimonio, aunque tienen ciertas, diferencias, ¿cierto? Pero cuando habla de la ley o del testimonio de Dios, está hablando en general de su palabra. Por lo tanto, todo lo que no se, lo que no se amolda a la ley o al testimonio o a la palabra de Dios, dice, es decir, que no les ha amanecido, o sea, que no tienen la luz de Dios. Cualquier predicador, cualquier persona, cualquier mensaje que no se ajuste a las cosas que están escritas en la Biblia, ¿cierto? Es decir, que no le ha amanecido, que no tiene la luz de Dios. Cualquier sueño que tengamos, cualquier cosa que nos lleve a apartarnos de la palabra de Dios o a incumplir los mandamientos de Dios, o que nos dé licencia para no guardar los mandamientos de Dios, no es de Dios. Dios jamás se va a contradecir. Y vamos a leer qué es lo que le dice Pablo a Gálatas, en Gálatas 1 del 8 al 9. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibéis, sea anatema. Entonces es importante porque dice, ni aún nosotros o un ángel, si les predicara una cosa que no es el evangelio, sea anatema. Y esa palabra significa maldito. Entonces, la palabra de Dios tiene más autoridad que cualquier revelación personal, que cualquier ángel, que cualquier profeta, que cualquier apóstol, que cualquier pastor, que cualquier hermano. La palabra de Dios tiene una autoridad mayor. Y si un ángel, una revelación, un espíritu, sea lo que sea, nos va a persuadir en contra de la palabra de Dios, no es de Dios. Y viene una maldición sobre él, porque dice, sea anatema. Y Pablo le hace esta advertencia a la iglesia de Gálatas. ¿Por qué? Porque ya en esos tiempos había gente que estaba predicando un evangelio diferente. Y ahora mucho más. Hay muchos evangelios diferentes, no que hayan otros, sino gente que están disfrazando el evangelio y están predicando cosas que realmente no son el evangelio de Dios.
o el Evangelio del Señor Jesucristo, porque no son conformes a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Evangelio de ¿cómo se llama? De supergracia, donde yo digo, ven a Dios porque Dios te ama, porque Dios te va a hacer esto, porque Dios te va a dar esto, porque Dios te va a dar esto, porque Dios te va a dar esto, y Dios te va a dar esto otro, y Dios te va a hacer feliz, y Dios te va aquí, acá, acá. Entonces son puras gangas. Entonces, si hay una persona, ¿cierto?, que es mundana, que vive centrado en sí mismo, en búsqueda de su satisfacción personal, y, ¿cómo se llama? Viene alguien, ¿cierto?, con un mensaje y ¿cómo se llama? Le dice, mira, Dios quiere darte la felicidad, quiere, ¿cómo se llama?, cumplir tus sueños, quiere darte esto otro, darte esto otro. Entonces él piensa y dice, chuta, encontré lo que siempre quise, encontré al genio de la lámpara mágica. Un Dios todopoderoso que me está diciendo que es todopoderoso y que me va a dar todo lo que quiero. Voy a ser feliz, voy a ser próspero, que me va a dar esto, que me va a sanar, que me va a hacer todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona en realidad se vuelve a una religión y no se convierte a Cristo. Y vino a Dios porque quiere que Dios satisfaga su necesidad. Y es una persona que sigue centrada en el yo, porque quiere usar a Dios, ¿cierto?, para poder alcanzar sus propios propósitos, ¿cierto? Y todas las metas que él cree que es mejor para él. Entonces, aunque sí es verdad que Dios nos ama, y es verdad que Dios quiere lo mejor para nosotros, y que por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, Él nos quiere bendecir, porque es cierto, pero ese no es el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es el sacrificio del Señor Jesucristo, que el hombre era pecador, o es pecador, ¿cierto?, y está condenado eternamente, y Dios ha descendido a salvarlo gratuitamente. Y que ahora Dios nos llama y los estatutos de Dios. Amén. Entonces, ese es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio establece el reino de Dios en el corazón del hombre. ¿Qué significa establecer el reino de Dios, amados? Cuando el Señor Jesucristo les enseñó a orar a sus discípulos, Él les enseñó una oración que muchas veces nosotros hemos conocido como el Padre Nuestro, ¿cierto? Y dentro de eso, Él dice que había que orar, ¿cierto?, pidiendo, Señor, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, cuando se establece el reino, es cuando se hace la voluntad del rey. Hay que recordar de que la iglesia no es una democracia, es una teocracia, o sea, un gobierno de Dios, donde hay un rey que es Jesús, ¿cierto? Y el reino, ¿cierto? Había un rey que él tenía el poder absoluto. En los tiempos en donde existían los verdaderos reyes, ¿cierto? Porque los reyes que hay hoy, ¿cierto?, en Holanda, en Inglaterra, ¿cierto?, son reyes que son de mentirita en realidad, porque son una ¿cómo se llama?, figura pública solamente. Pero, ¿cómo se llama? Antes no, antes el rey era el monarca. El rey tenía el poder absoluto. El poder, porque él era juez, era ¿cómo se llama?, todo el poder. Era la autoridad máxima. Con mayor razón Jesucristo. Él es el rey, él es la autoridad máxima. Entonces, cuando yo me someto al reinado y al señorío de Jesucristo, estoy estableciendo el reino de Dios en mi corazón.
Y ese sometimiento se hace a través de someterme o obedecer su palabra o amoldar mi vida a los parámetros que Dios ha establecido para la vida del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cierto?, nos creó con ese propósito de que nosotros pudiéramos hacer su voluntad. Por lo tanto, toda la bendición de Dios va a venir en la obediencia a su palabra. Él nos quiere hacer partícipes de su reino. Sin merecerlo, Él quiere que podamos tener la autoridad de hijos que Él nos quiere dar. Y eso se hace a través de que nosotros vayamos amando su obra y la palabra de Dios. Entonces, toda la palabra de Dios es verdadera e inquebrantable, y es la palabra de Dios la que rige, sostiene, da inicio a toda la existencia de todas las cosas, visibles e invisibles. En Juan 17:17, el mismo Señor Jesucristo dice: Señor, yo les he dado a conocer tu palabra es verdad. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo declaró que la palabra de Dios, o las escrituras, ¿cierto?, o lo que sale de la boca de Dios, es la verdad. No es una verdad más, es la única verdad. En Hebreos 1:3, vamos a leer ese pasaje bíblico. Ya. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces dices, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, las cosas son sustentadas ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:3 dice bien claramente de que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la que crea y sustenta todas las cosas. Amén. ¿Hay alguna duda o algún comentario hasta acá? No, ninguno. ¿No? No, ninguno. No. Ya. Entonces, vamos a seguir. Quiero que, a ver si puede buscar una de ustedes Lucas 8:21, por favor. A ver, es para ti. Ya, yo no encontré. A Lucas ver, 8:21, ya, ¿cierto? hermana. Sí, dice, 8:21. él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ya, súper. Gracias, hermano. Entonces, es importante aquí, bueno, permiso, hermana. Voy a colocar esto acá. Permítame un ratito. Van a perdonarnos, pero estamos en vivo y en directo. Aquí el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y vino su madre María con sus hermanos, porque el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Entonces cuando fueron a avisarle al Señor Jesucristo que estaban sus hermanos y su madre, él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen y ejecutan o hacen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con eso él está descartando inmediatamente, ¿cierto?, cualquier posibilidad de que sus hermanos carnales, ¿cierto?, y su madre carnal, ellos pudieran sentir que por hecho de ser familia de él, fuesen superiores a los demás cristianos.
Entonces, María no es superior a ningún cristiano. Los hermanos carnales del Señor Jesucristo no son superiores a ningún cristiano. O sea, no hay ninguna ventaja, ¿ya? Sino que ellos también tuvieron que convertirse y tuvieron que creer en Jesucristo para poder ser salvos. Ahora, vamos a ahondar más en las palabras que dijo el Señor Jesucristo cuando Él dijo, los que oyen y ejecutan. Y aquí vamos a introducir un poco el próximo tema, porque cuando terminemos de ver el tema de la palabra de Dios, vamos a hablar del tema de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se aplica la fe? ¿Y para qué sirve la fe? Entonces, para poder oír, porque ¿qué significa oír la palabra de Dios? Porque oír no es tan solamente que yo esté escuchando que el hermano Eduardo está hablando y hablando y hablando, ¿ya? Sino que oír tiene un trasfondo espiritual. ¿Qué significa para Dios oír? Vamos a ver, que el primer requisito para yo poder estar oyendo la palabra de Dios es tener fe. Hebreos 4:2. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación, por no ir acompañada de la fe, por parte de los que la habían oído. Entonces, el pueblo de Israel, él pudo recibir las buenas nuevas y pudo recibir la palabra de Dios de que Dios los iba a libertar, que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, que iban a poder servir a Dios. Pero el pueblo, aunque escuchó esa palabra, pero no le fue provechosa. ¿Por qué? Porque no la escuchó o no la oyó con fe. ¿Qué significa eso? Que yo puedo leer las escrituras, puedo escuchar muchos mensajes, pero si yo no tengo una fe personal con Jesucristo, esa palabra no va a cumplirse o no va a cumplir los propósitos que Dios quiere en mi vida. Porque Dios nos ha dado grandísimas promesas que son inquebrantables. Pero si yo las escucho, las leo y las tomo sin una fe correcta, esa palabra no va a generar en mí lo que Dios realmente quiere que genere. Entonces, ¿cómo puedo recibir entonces esta palabra? Porque cuando habla de oír con fe, está hablando de recibir. Hay que, ¿cómo se llama? Vamos a leer Santiago 1 del 21 al 25 primero, para poder introducir el tema sobre el espejo. Porque la palabra de Dios es un espejo. Ya, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Ahí? Amén. Entonces, ¿cómo yo oigo, cómo yo recibo esta palabra? Y va a depender de tres cosas. Primero, que haya una disposición a convertirse, que haya una disposición a dejar cualquier cosa que Dios me demande dejar. Porque cuando vimos el estudio del arrepentimiento, vimos que en la Biblia dice de que Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces, para poder oír realmente la palabra de Dios, ya sea que yo la esté leyendo o escuchando, tengo que tener una disposición a dejar, a despojarme de lo que sea necesario por amor a Cristo, por seguir y hacer la voluntad de Dios. Si yo no tengo esa disposición, solamente voy a oír con mis sentidos naturales, pero no va a producir
lo que Dios quiere producir con su palabra. Entonces, esa es la primera condición, la conversión, la disposición a convertirme, a volverme. Segundo, mansedumbre. Dice en el texto bíblico que vimos, ¿cierto? De Santiago 1, dice que con mansedumbre. ¿Y qué significa alguien manso? Alguien que es moldeable, alguien que es direccionable, alguien que no se opone. Yo cuando chico iba con mis papás a la Plaza de los Caballos en Olmué. Y ahí había mucha gente que tenía a los caballos y los arrendaba, creo que era 30 minutos o 20 minutos por 1.000 pesos en esos tiempos, o por 500 pesos, mejor. Entonces eran puros, ¿cómo se llama? Puros, ¿cómo se llama? Caballos mansitos, mansos, donde uno iba y el caballo se iba despacito, se iba por su camino, ¿cómo se llama? No se iba para ningún lado. Si tú, ¿cómo se llama? Le estirabas un poco, ¿cómo se llama? En las riendas, el caballo ¿cómo se llama? Paraba. O sea, eran caballos dóciles. Entonces, eso en parte es mansedumbre. Tener una disposición a ser guiado por Dios. Que si Dios en algún momento me va a revelar por medio de las Escrituras o por medio de las enseñanzas de las Escrituras que algo que yo pensaba que era correcto es incorrecto, yo voy a estar en disposición de dejarme moldear por la palabra de Dios, porque voy a ser manso y no me voy a poner a discutir con Dios. Y no voy a tratar de acomodar las Escrituras, ¿cierto? Porque hay algo que yo no concuerdo con la opinión de Dios. Ya vimos de que la opinión de Dios, la palabra de Dios, los valores de Dios y la moral de Dios es el único parámetro verdadero. Todo lo que se aleja de eso no es lo correcto. Pero es importante porque toda la raza humana, toda la sociedad y el mundo, y con mayor razón ahora, vive una vida donde no acepta que hay una verdad absoluta. Entonces nos cuesta, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, y siempre nos va a costar. Así que no nos tenemos que sentir culpables si es que nos cuesta, sino que tenemos que negar nuestra carne porque es parte del proceso. Y Dios sabe que esas cosas pasan, pero Dios nos impulsa para que uno pueda luchar, porque en esa lucha es que vamos a crecer como cristianos. Ahí es donde se va a desarrollar nuestra fe, cuando la palabra de Dios nos empieza a confrontar y empiece a manifestarse nuestro yo, nuestra carne. Pero ¿cómo tan exagerado? ¿Pero cómo esto? ¿Pero cómo así? Entonces, en esa lucha, si yo empiezo a luchar en contra de eso para hacer la voluntad de Dios, esa pugna que hay, eso me va a formar como creyente. Eso me va a hacer crecer. Eso va a poner fundamento, porque va a poner un fundamento sólido que nadie va a poder quitar. Porque va a ser experiencia propia. Algo que tú has vivido con Dios. No es algo que te enseñaron. Es algo que tú experimentaste porque estás experimentando la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando alguien venga a cuestionarte la Biblia con supuestos argumentos científicos, a ti te va a dar así. ¿Por qué? Porque tú has vivido esto. Por lo tanto, hay una mayor, ¿cómo podríamos decir? Prueba o una mayor evidencia de que la palabra de Dios es real. Miren, yo estaba haciendo un internado, el último internado que hice, y yo estaba trabajando con un profesor, ¿cierto? Que él era, como esto de los que
¿cómo se llama? Les da lo mismo si es que existe Dios o no. Los agnósticos, ¿ya? Y estaba con compañeros que eran, ¿cómo se llama? Ateos. Entonces, como ellos sabían que yo era cristiano, en un momento, ¿cierto? Ellos me empezaron a preguntar, oye, pero ¿cómo tú sabes que las escrituras en realidad ¿cómo se llama? Reales? Entonces me empezaron a hablar de Constantino, ¿cierto? De que él fue el que juntó los libros y todas las cosas. Entonces yo, ¿cómo se llama? Les dije, miren, yo sé que esta es realmente la palabra de Dios porque yo la he experimentado, porque yo la vivo. Por lo tanto, es imposible que, aunque yo quiera, yo no puedo negar que esta palabra que está en la Biblia está viva. Entonces, es algo que, aunque quiera, yo no lo puedo negar, porque vivo, experimento, y esta es la palabra que está viva. Entonces, ahí ellos ya no tuvieron más argumentos como para que yo, se llama dudar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Un segundo, hermanas. Ya, hermanas, van a disculparme, pero Marcela ¿cómo se llama? Se sintió un poquito indispuesta y se fue a estirar un ratito a la camita. ¿Cómo se llama? Nada grave, eso sí, sino de parte de la sintomatología también del embarazo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Todo claro, todo claro. ¿Sí? Sí, Ya. todo claro, hermano. Todo claro. Amén. Gloria al Señor. Ya, entonces vamos a seguir. Voy a ver cuánto llevo para no pasarme tanto. Entonces, las escrituras hay que recibirlas con esa condición, con una disposición a ser corregido, a ser guiado. Ahora, ¿por qué en Santiago 1 habla de que es un espejo? Porque nos refleja cuál es nuestra condición. Por ejemplo, yo antes de ir al trabajo, ¿cierto? Me tengo que mirar en el espejo para ver si es que estoy peinado, si es que estoy con la cara sucia, ¿cierto? Si es que estoy bien con la camisa, si es que está bien puesta. Entonces, cuando yo me voy a mirar en un espejo, voy a ver qué cosas están mal en mí para poder arreglar. Por lo tanto, por eso que en Santiago habla de que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces yo tengo que considerar lo que soy, pero no a la luz de mi percepción personal de lo que yo creo que soy, sino que tengo que usar la palabra de Dios para realmente considerarme como lo que Dios me refleja que soy. Por lo tanto, me va a dar conciencia y me va a mostrar mis tinieblas, pero no con el afán o no con la intención de condenarme, sino para que yo me arregle. Si yo tuviese un espejo mentiroso acá, ¿cierto? Que si yo estoy chascón, sucio, y yo me voy, ¿cómo se llama? A ver, y en realidad en el espejo, ¿cómo se llama? En el espejo veo que estoy peinado, ¿cierto? Que estoy bien, pero es mentira. Yo voy a cambiar ese espejo, porque yo quiero un espejo que me pueda reflejar cómo yo soy para poder corregir las cosas que están mal.
Entonces, la palabra de Dios es verdad y nos va a mostrar tal cual somos, con el propósito de cambiarnos, con el propósito de amoldarnos a la voluntad de Dios para que encontremos nuestro verdadero propósito, para que podamos vivir en el amor de Dios, que es sumamente importante. Entonces, por eso que habla de que la palabra de Dios es como un espejo. Además, también es como un espejo porque nos muestra lo que realmente somos en Cristo Jesús. Entonces, ustedes, hermanas, son nueva criatura en Cristo Jesús. Si ustedes han nacido de nuevo, son nueva criatura. Son hechas a la imagen del Señor Jesucristo. Sus espíritus son hechos a la imagen de Jesús. Entonces, yo tengo que empezar a creer por fe lo que Dios ha hecho en mí por gracia, para que se empiece a trasladar a mi vida terrenal o a mi vida, ¿cómo se llama?, natural. Que creo que estuvimos conversando un poco de eso en el tema del nuevo, ¿cómo se llama?, nacimiento. Ahora, en el mismo Santiago 1 del 22 al 25 también dice, no sed solamente oidores. O sea, no basta solamente con ser oidor de la palabra. Y ya vimos qué significa oír. Significa recibir con fe. Y para poder ser un oidor o recibir con fe, necesito ser manso y estar dispuesto a convertirme y a que la palabra de Dios me muestre lo que Dios quiere corregir. Pero no basta solo con eso. Dice, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Por lo tanto, Dios nos invita a hacer a ejecutar la palabra de Dios, que es lo mismo que veíamos en Lucas 8:21, ¿cierto? Entonces, vamos a leer aquí Lucas 6. Y se los voy a leer yo porque voy a ir parando en los versículos, porque es del 6:46 y también los versículos que subsiguen a este. Dice, Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por lo tanto, ¿qué significa que usted llame a Jesús Señor? Que yo me voy a someter a hacer lo que Él dice. Aquí el mismo Señor Jesucristo cuestiona por qué hay personas que lo llaman Señor, pero no están haciendo lo que Él dice o lo que está escrito en la palabra. Entonces, si yo estoy llamando a Jesús Señor y no tengo la disposición de someterme a las Escrituras o a la palabra de Dios, entonces solamente lo estoy llamando de diente a labio, Señor. Ahora, es normal, hermanas, que porque es un proceso, es normal que al principio cueste, para que no se sientan, para que no se sientan culpables. Es normal, porque es un proceso, pero el tema está en la disposición que tienes en el corazón. Si tu disposición es realmente querer y luchas con todas tus fuerzas por hacerlo, pero es un proceso de errores, de cambio, de entrenamiento, ¿cierto? Estás haciendo la voluntad de Dios y tienes a Jesús como Señor. Porque para Dios la perfección no es una perfección religiosa. Para Dios la perfección es de que uno esté avanzando hacia el blanco perfecto, de que yo esté creciendo. Por ejemplo, yo voy a tener un hijo, ¿cierto? Que tiene 24 semanas y 5 días. Por lo tanto, él es perfecto. ¿Por qué? Porque para la edad gestacional que él tiene todo lo que tiene que tener para esa edad gestacional. Y en todo este tiempo ha ido creciendo conforme al tiempo que él debe ir desarrollándose. Aunque todavía no alcanza el máximo desarrollo y madurez de un ser humano. ¿Por qué? Porque aún sus pulmones no funcionan con aire y no están listos para poder respirar, ¿cierto? Y un montón de cosas más.
que aún no se han terminado de formar o de desarrollar. Entonces, aunque no es perfecto en el producto final, pero es perfecto para la edad gestacional que tiene. Si hubiesen cosas que él no ha alcanzado aún, pero que debería tener en su edad gestacional, entonces los médicos, ¿cierto?, pueden ver de que algo está pasando. Pero él, para su edad gestacional, está perfecto, aunque el producto final aún no está hecho. Igual en el caminar cristiano. Para nuestra edad en Cristo, entre comillas, ¿cierto?, uno puede estar perfecto porque estoy en la condición que Dios quiere que esté en mi desarrollo, en mi formación, aunque el producto final no esté completo todavía. Entonces, no se sientan mal por las luchas. Enfrentemos las luchas y sigamos adelante. Aunque intente, ¿cómo se llama? Y no pueda, otra vez me voy a levantar, Señor, porque sé que tu gracia está sobre mí. Sé que tu misericordia está a mi favor, porque me lo demostraste al morir por mí en la cruz y al encontrarte conmigo. Por lo tanto, ¿cómo voy a creer que tú vas a querer condenarme? Dios nos quiere amar, hermanos. Hay que recordar que en Romanos 5 dice, si siendo enemigos fuimos justificados, ¿cuánto más ahora que ustedes ya han conocido al Señor Jesucristo? ¿Cuánto más ahora Dios nos va a manifestar su amor, su gracia, su misericordia, su auxilio? Si siendo enemigos, Dios nos justificó por la muerte y sangre de su Hijo, ¿cuánto más ahora que ya fuimos justificados? Entonces tenemos que confiar. Es en esa lucha donde se va a formar la fe. Pero como el cristiano no quiere luchar, porque no quiere ser confrontado, ¿cierto? Entonces se pierde la oportunidad de desarrollarse y por eso que los cristianos se estancan. Pero son en las luchas contra nuestra propia carne donde vamos experimentando qué significa vivir en el Espíritu. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes tengan que perdonar a su cónyuge, o a sus hijos, o a un hermano, su carne, ¿cierto?, les va a decir, pero ¿para qué vas a poner la otra, ¿cómo se llama?, mejilla si ya tanto daño? Si ya, ¿cómo se llama?, tú siempre eres, ¿cómo se llama?, la que pide perdón primero. O si en realidad fue él el que se equivocó, ¿por qué tú tienes que manifestar amor? Es él el que tiene que manifestar amor. Pero cuando yo lucho en contra de eso y quiero hacer la voluntad de Dios y aplicar el perdón inmerecido y el amor inmerecido, que no significa aprobar las injusticias del otro, ¿ya?, pero sí manifestar amor, gracia y misericordia. O sea, no odiar, no guardar rencor y no pagarle a esa persona conforme al mal que me ha hecho. Pero no significa someterme a un abuso, por ningún motivo. ¿Amén? Entonces, cuando yo tengo esa lucha, ustedes están experimentando en carne propia qué es ser espiritual. Y eso es ser un hombre o una mujer espiritual. Hacer la voluntad de Dios, luchar contra mi carne y ocupar las armas o las herramientas que Dios me da para poder vivir en el Espíritu. Y eso cuesta sudor, cuesta trabajo, esfuerzo, y es algo que nadie después te puede quitar. Cuando ustedes, ¿cómo se llama?, por ejemplo, están haciendo un trabajo, ¿cierto?, y hay esfuerzo detrás, hay lucha detrás porque estuvieron ahí y en todas las, ¿cómo se llama?, dificultades ahí estuvieron y tuvieron que hacer esto y esto otro. Cuando está el fruto de todo ese trabajo, ¿cómo se llama?, uno se siente más satisfecho que si todo hubiese sido facilito. Porque como que uno dice, esto en realidad es sudor de frente.
Entonces uno se siente más satisfecho. Cuanto más con las cosas espirituales. Y eso es la base de vivir en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se llama? No es algo místico, es algo práctico. Porque hay muchas personas que hablan de ser espiritual, de andar en el Espíritu, que es ver cosas, entender cosas aquí y allá, y no entienden que el hombre espiritual es el que vive en el Espíritu, y el vivir en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, ocupando las armas espirituales. Y para eso tengo que luchar contra mi carne, porque para andar en el Espíritu siempre se va a oponer mi carne. Cuando yo quiera hacer la voluntad de Dios, siempre se va a oponer mi carne. Con el tiempo, yo voy a hacer que el Espíritu vaya ganando terreno, y las luchas cada vez van a ir siendo menores, o las luchas van a ir cambiando, pero cada vez nosotros vamos a ir obteniendo victoria, victoria, victoria. Y esas luchas son necesarias para formar en nosotros una fe real, no una fe superficial. Entonces, lo primero que el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y el Señor dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo quiere es que nosotros vengamos a Él, que uno pueda oír su palabra y hacer. Ahí ustedes después pueden buscar los otros versículos bíblicos, pero por ejemplo, en Isaías 1 del 16 al 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿ya? Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces, cuando habla de venir luego, habla de una urgencia, una diligencia. Soy yo el que debe sentir una diligencia por buscar las Escrituras, por querer buscar la voluntad de Dios. Una necesidad. ¿Amén? Ustedes ¿cómo se llama? Después pueden buscar los otros versículos que están ahí. Y eso lo vamos a lograr a través de la santificación y del temor de Dios. Ya vamos a hablar sobre todos estos temas a más profundidad, qué es la santificación y qué es el temor de Dios. Ahora, yo quería compartirles un versículo que está en Proverbios, que lo escuché en una enseñanza y lo analicé bastante, porque en realidad tiene revelación bien profunda, que está en Proverbios 4, del 20 al 21. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Por lo tanto, aquí hay 4 etapas de cómo oír la palabra de Dios. Dice: está atento. O sea, una actitud de interés. Porque hay veces que uno habla, ¿cierto? Y hay personas que están escuchando, pero no están oyendo. O sea, pueden oír, ¿cierto? Porque está funcionando el tímpano, porque está funcionando todo su oído. Entonces pueden oír que hay un ruido, pero no están escuchando o oyendo las palabras y el significado que tienen. Entonces dice: está atento. O sea, que yo tenga una actitud de querer escuchar, oír, interpretar lo que Dios está diciendo, ya sea por medio de la lectura de la Biblia o de una enseñanza. Dice: está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Cuando habla de inclina tu oído, está hablando de una humillación, de inclinarme para oír. Yo en las enseñanzas que estoy escuchando del pastor Derek, bueno, el apellido no me lo sé, pero es Derek, ¿ya? Él, ¿cómo se llama? Él dice que en el África
¿cierto? Cuando un alumno va donde un profesor para mostrarle el trabajo, ¿cierto?, que el profesor le había dado, cuando va con las respuestas, él toma el libro con su trabajo y se inclina frente al maestro, en señal de que aquí está, ¿cómo se llama?, en mi trabajo, yo me inclino para oír su corrección, porque usted es el que enseña y yo estoy dispuesto a ser corregido. Entonces, es una actitud de que yo vengo a aprenderse, yo vengo a ser enseñado, entonces yo me inclino, yo me someto, yo estoy dispuesto a ser moldeado. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se llama? Después dice, no se aparten de tus ojos. Cuando habla de, ¿cómo se llama? Esto habla de propósito. ¿Cuáles son mis propósitos? ¿Cuáles son mis metas? Que la Biblia y la palabra de Dios debe fijar, direccionar mis metas y mis propósitos en la vida. Debe redireccionar mis propósitos o mis prioridades en la vida. En textos como Colosenses 3 del 1 al 2, dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Entonces, para poder oír las escrituras, debo yo querer poner los ojos en las cosas espirituales o en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Amén. Y dice, y guárdala en tu corazón. Y esto es importante, porque, por ejemplo, en el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a vencer el pecado? Cuando yo vaya a Cristo con urgencia, cuando yo oiga realmente la palabra de Dios con una disposición de ser transformado y de hacer lo que descubra que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Eso yo lo voy guardando en mi corazón y eso me va a hacer vencer el pecado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, una de las mayores armas contra el pecado es guardar la palabra en el corazón. Por eso que yo las insto a que lean las escrituras, no por un capricho, ¿cierto?, sino porque las únicas que van a salir beneficiadas son ustedes. Porque la palabra de Dios tiene poder para restaurar y para transformar. Si ustedes sienten que tienen poca fe, que no entienden todas las cosas que se hablan, ¿cierto?, todo lo demás, la palabra de Dios es la que les va a dar sabiduría. Bueno, y para concluir un poco el tema, en Juan 7:17 dice el Señor Jesucristo, el que quisiere hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina que yo hablo es de Dios o no. Por lo tanto, un requisito para poder hacer la palabra de Dios es realmente que tenga yo una intención genuina en mi corazón de querer hacerla, que tenga la voluntad propia de querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, volviendo a Lucas 6, ahora vamos a ver cómo yo puedo colocar esta palabra de Dios como fundamento en mi vida. Porque en Lucas 6, versículo 47 al 49, vemos que el que en realidad viene a Jesucristo, oye su palabra y la hace, es semejante al hombre que edifica una casa, el cual cavó hondo y puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vino una avenida, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo derribar, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, en la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Por lo tanto, el primer detalle importante es que a ambas personas, el que realmente oye y hace,
y al que oye pero no hace, a los dos les vino la prueba y la tempestad. Pero el que realmente oye la palabra de Dios y hace, se va a mantener firme. Entonces, aquí hay tres cosas importantes también. Dice que el que realmente oyó e hizo, dice que edificó su casa sobre el fundamento, sobre la piedra. Y la Biblia es clara cuando habla del fundamento, habla de que ningún otro puede poner otro fundamento, sino el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. También hablan en las Escrituras de que Jesucristo es la roca, que Él es la peña. Por lo tanto, poner el fundamento sobre la roca, ¿cierto?, es realmente aplicar la palabra de Dios a mi vida, que es todo lo que hemos hablado ahora, con mansedumbre, con conversión, etcétera, etcétera, con una disposición para que la palabra de Dios me cambie y una disposición a querer hacerla. Eso es poner el fundamento sobre mi vida. Y es más, hay un detalle importante que dice de que cavó hondo. Entonces, para que nosotros podamos hacer de que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, tenemos que cavar hondo. Tenemos que examinarnos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos a través de las Escrituras y tenemos que ir escarbando, escarbando, escarbando en nosotros mismos para que la palabra de Dios nos vaya moldeando. Amén, amadas. Yo quería concluir con un versículo que no lo puse acá, pero yo siempre lo comparto cuando tengo que dar un estudio sobre la palabra de Dios, porque es algo que a mí me ayudó mucho. En mi proceso de conversión, cuando yo tenía una aversión o un odio incluso en contra de Dios, realmente sentía que no amaba a Dios. Y lo único que el Señor en su misericordia, lo único, ¿cómo se llama?, que me dijo, yo igual te amo, hijo. Entonces yo dije, Señor, pero ¿qué hago si yo siento que no te amo? Tengo ganas de tirar la Biblia por la ventana. Entonces, ¿cómo se llama?, él me dijo, ¿y quién te dijo a ti que tú me tienes que amar primero? Yo te amo, pese a todo lo que tú sientes, pese a todo lo que has hecho, pese a que no quieres, ¿cómo se llama?, estar conmigo, que no quieres ver, ¿cómo se llama?, mi palabra, que no quieres orar. Yo te sigo amando y te voy a seguir amando y te voy a sacar de esta condición. Y Dios lo hizo, fue fiel. Y ese amor que experimenté fue el que me quebrantó. Y por eso soy cristiano. Porque el amor de Dios me salvó y me rescató. Y desde ese momento Él es el que me sustenta hasta el día de hoy. Entonces, yo dentro de todo, leí en todo este proceso un versículo bíblico que yo creo que Dios permitió que yo lo pudiera encontrar en todo ese proceso, que está en el Salmo 19. En el Salmo 19, versículo 7 en adelante. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Entonces, la palabra de Dios me va a convertir el alma. Entonces yo me obligaba a leer la Biblia. Aunque sentía odio, sentía un odio tan profundo con todos los demonios que tenía, con todos los pecados que había hecho, ¿cierto? Yo sentía un odio que no entendía nada, que no podía leer, que me aburría, me daba sueño, me daba hambre, me dolía la cabeza, tenía ganas de tirar la Biblia por la ventana, pero yo me tengo que obligar a leer, aunque sea 2 o 3 textos bíblicos, aunque no entienda nada. ¿Por qué? Porque dice aquí que la palabra de Dios va a convertirme. Algún efecto tiene que provocar esta palabra porque esta es la palabra de Dios. Y así estuve meses así. Y Dios fue fiel y su palabra me convirtió. Porque yo, dije, algo tiene que hacer
tu palabra en mí porque es tu palabra, Señor, porque es palabra de Dios, es vida. Tiene que darme vida. Y yo perseveré, meses y meses y meses. Y Dios fue fiel y su palabra me dio vida. Entonces dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios me va a dar sabiduría, entendimiento, inteligencia. Por eso yo siempre doy el consejo porque yo lo experimenté y lo experimento en carne propia. Si no entiende, sígala leyendo. Porque es la misma palabra de Dios la que va a provocar entendimiento en usted. No espere leer las escrituras con un entendimiento intelectual. Deje que la escritura le dé entendimiento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es vida de Dios. ¿Qué más dice? En el versículo 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esa amargura que yo tenía. Y cada vez que yo he pasado por procesos en que he sentido amargura, angustia, impotencia, ¿cierto? Por el trabajo, por las situaciones, es cuando más leo la Biblia. Cuando menos ganas tengo de leer, es cuando más tengo que esforzarme para leer. Aunque sienta que no está causando nada en mí, porque sé que ahí estoy almacenando vida en mí. Y que sí o sí esta palabra en algún momento va a provocar una vida y me va a dar la victoria. En la palabra de Dios dice claramente, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por lo tanto, para yo poder recibir liberación, sanidad y salvación, la palabra de Dios es enviada por Dios para poder darme esos beneficios. Entonces dice, que alegran el corazón. La alegría, el gozo me va a venir por la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo habla de que la luz del hombre son, o que, ¿cómo se llama? La lámpara del hombre son los ojos. Entonces, si mis ojos están en tinieblas, ¿cómo voy a ver cuál es el camino correcto? ¿Cómo voy a poder tomar las decisiones correctas? ¿Cómo voy a poder entender las cosas que me están pasando o las decisiones que tengo que tomar? Entonces, la palabra de Dios es la que me va a alumbrar los ojos para yo poder ver realmente lo que me conviene. No lo que yo creo en mis tinieblas que me conviene, sino lo que realmente me conviene con una trascendencia eterna. ¿Qué más dice? El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Por lo tanto, aunque no sientan ganas de escudriñar las escrituras, la palabra de Dios por sí misma, si ustedes perseveran, va a ir generando en ustedes un amor hacia la palabra, hacia la verdad, hacia la justicia. Y eso es amar a Dios. Dice también, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Por lo tanto, la palabra de Dios me va a amonestar, a corregir, a guiar o a alentar. Porque yo también en la palabra de Dios voy a ver cuando realmente estoy haciendo cosas que están correctas y Dios por medio de su palabra me va a animar, porque en realidad he estado caminando conforme a lo que Él dice. ¿Qué más dice? Tu siervo es además amonestado. Ah, no, eso ya lo veis. Los errores, y esta parte es importante. ¿Quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, es importante porque sin la palabra de Dios yo no voy a poder entender si realmente o cuáles son mis errores. Porque sin la palabra de Dios voy a ser engañado por mí mismo, o por el diablo, o por el mundo. En creer que no tengo errores, pero es la palabra de Dios la que me va a mostrar mis propios errores y me va a librar de eso y de las consecuencias que trae eso. Amén, amadas.
Espero que les haya sido de bendición. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No, todo claro, gracias, Señor, todo claro. No, no tengo ninguna tampoco. No, yo tampoco, hermano. De hecho, bueno, tuve que venir a tomar once, pero estaba escuchando todo el tiempo. Y es como, no sé, en algún momento me pasó hace como 1 o 2 semanas atrás, más o menos, cuando murió mi tía. Esa semana como que yo andaba muy ocupada, muy haciendo muchas cosas. Y como que no había leído la Biblia, había estado un poco como distante. Pero no porque quería, sino era porque como que no encontraba el tiempo, qué sé yo. Pero como nunca había sentido la necesidad de leer, era así como que, así como que hay que tomar agua, había que leer la Biblia. Igual lo conversé en un momento con la hermana Marcela, no sé si se acuerdan que les mandé un audio. Sí. Fue como en ese tiempo. Entonces, y eso nunca me había pasado. Entonces fue así como que me dejé nomás y bueno, eh, como cuando uno tiene ganas, como un antojo del embarazo. Hay que comerlo ya, hay que leer. Aunque uno no tenga muchas ganas, aunque uno le parezca raro, es como ya, en serio, tengo que leer y leer. Bueno, leo. Igual cuesta, pero lo que decías tú de repente forzarse, eh, aunque uno no esté entendiendo, aunque uno diga, ah, ya no entiendo esto, me parece tan exagerado, pero seguir, creo que es súper importante, aunque nos cueste. Es difícil a rato, sí, porque a mí a veces me pasa que leo y de repente, y eso que igual me considero que tengo buena comprensión lectora, hasta por lo que yo trabajo, soy profe de lenguaje, yo tengo que entender todo lo que leo, pero de repente igual me parece como que fueran textos como muy tremendos, como cosas como hasta un poco exageradas. Eh, y es como que mi razón se impone un poco. Claro. Y eso igual es complejo, pero hay que seguir. Claro. Porque es esta palabra de Dios la que va a ir derribando toda esa fortaleza para que podamos entender lo que realmente Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra. Porque vamos a poder darnos cuenta que vivir haciendo la voluntad de Dios no es como el mundo cree que es, ¿cierto? Que es un mundo con reglas, ¿cierto? Sino que es una vida natural, donde naturalmente yo vivo bajo la voluntad de Dios. Y que no es una perfección, que yo soy perfecto, que soy el santito, ¿cierto? No, sino se trata de vivir con una convicción del amor de Dios, pero no para hacer lo que yo quiera, sino realmente para vivir haciendo la voluntad de Dios. Pero es una experiencia que solamente uno la puede obtener sobrenaturalmente. No como algo místico, ¿cierto? Que vea una luz o que sienta algo, sino justamente en este proceso que tú estás experimentando. Eso es que las escrituras, Dios está dándote vida por medio de la palabra de Dios. Porque eso es vida de resurrección. Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con su muerte? Murió al pecado, ¿cierto? Porque en él fue castigado el pecado y vivió, ¿cierto? Para vivir eternamente para Dios. Entonces, es esta palabra de Dios la que nos va a hacer morir al yo, ¿cierto? Y nos va a hacer resucitar para vivir para Dios. Y yo les voy a mostrar el texto bíblico donde sale, que justamente está en Romanos. Si mal no recuerdo, creo que está en Romanos 6. Aquí está. Romanos 6, el 7. Dice, porque el que es muerto justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuándo nosotros hemos muerto con Cristo? Cuando nos arrepentimos. Cuando yo empiezo a tener conciencia de pecado.
Y cuando yo le pido perdón a Dios porque realmente sé que he pecado contra Él, estoy muriendo juntamente con Cristo. Y cuando tengo vida nueva, vamos a leer. Dice, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Mas el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Así también vosotros. Pensad de cierto que estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo yo vivo? Cuando recibo el perdón de Dios. Entonces yo muero cuando me arrepiento y vivo cuando recibo el perdón de Dios y tengo vida nueva. Y eso es una experiencia constante, porque constantemente nosotros nos tenemos que identificar con la muerte de Cristo y con su resurrección. Porque somos imperfectos, hermanos, somos imperfectos y nos vamos a equivocar. Y como tú, ¿cómo se llama? Bien dices, cuesta, pero cada vez va a ir costando menos. El tema está que no nos desanimemos, porque Dios permite estas cosas porque es necesario que nos esforcemos, es necesario que nos cueste. ¿Por qué? Porque eso va a poner fundamento. Cuando no cuesta, después yo no voy a valorar las cosas espirituales que Dios está haciendo en mi vida. Entonces eso que tú estás experimentando es que Dios te está dando vida de resurrección en Cristo Jesús. Entonces puedes darte cuenta, ¿cómo se llama? Que no es algo místico, es algo práctico. Dios te está dando vida porque ahora tú ves que hay una necesidad. Aunque hay lucha todavía, ¿cierto? Porque no entiendo, porque de repente se me vienen cosas a la mente, que cómo, pero hay algo en ti que está poniendo una necesidad, y ese es tu hombre espiritual. Entonces, eso tiene que ser evidencia para ti que Dios te ha dado vida nueva, de que hay un ser espiritual nuevo en ti, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que a la vez hay un hombre carnal también que se opone. Entonces ahora tú estás experimentando estas enseñanzas en carne propia. Y eso es fundamento. Porque es experiencia de vida. Y eso nadie te lo va a poder quitar. Porque tú estás experimentándolo. Estás experimentando a Dios. Entonces, eso es ser espirituales, hermano. Y en eso tenemos que ir perseverando. Nosotros siempre vamos a necesitar de la Biblia. Siempre vamos a necesitar de la palabra de Dios. Siempre. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Siempre hay algo que Dios nos va a querer mostrar, corregir, alentar, animar, fortalecer. Siempre. Porque esta palabra está viva. Amén. ¿Hay algo más que quieran compartir? No, yo no. Solo gracias nomás. O si es que tienen alguna queja en contra de mí, díganla al tiro. No, solo quiero saber cómo está la Marce. Sí, no, sí, está bien, ya, para que no se preocupe. Ya, pobrecita. Sí, es que tan grande la tremenda guagua que tiene en el vientre. Pucha, sí. Pero es bonito, como ella misma dice, es bonito todo esto. Sí,